Hola, les habla Lorena Mora Maure para Mujer Latina Today. Hoy tenemos con nosotros María Hernández para hablar de un tema que de verdad nos debe importar, que tenemos que informar a la comunidad sobre la enfermedad del Alzheimer. Bienvenida, Mary. Gracias. Las estadísticas son alarmantes y yo, preparándome para esta entrevista, descubrí cosas que no sabía. En la comunidad hispana estamos más propensas a sufrir de la enfermedad de Alzheimer y actualmente hay más de 200,000 personas que para el 2050 se espera más de 1 millón de hispanos, porque los hispanos, igual que el resto de los americanos, estamos viviendo más tiempo. Para 2050 se espera que vamos a vivir 87 años. Pero es muy importante conocer la historia para que tú le coloques a la enfermedad de Alzheimer el rostro de una persona hispana. Y por eso tenemos hoy a Mary Hernández para hablar acerca de su experiencia como mujer, como madre, como esposa, como hija y como hija de su madre que sufrió de la enfermedad de Alzheimer. Gracias, Mary. Cuéntanos un poco de cómo comenzaste, cómo aprendiste sobre la enfermedad de Alzheimer. Pues mi mamá estuvo teniendo problemas, pero nosotros no conocíamos qué estaba pasando. ¿Tú siempre pensabas que era la edad? Era la edad, estaba debajo de mucha presión porque estaba muy enfermo mi papá. Ella estaba cuidando mucho a mi papá. Pero cuando él murió en el 2003, de repente había señales. Estaba usando la ropa de él. Se ponía la ropa de él y no salía de esa ropa. Y pues de primero pensamos, pues es depresión, porque se perdió su esposo, ¿verdad? Pero no, dejaba la estufa, dejaba cosas prendidas. La cocina la dejaba encendida. Oh, qué peligro. Y llegábamos y uno por donde quiera. Y mamá, ¿qué está pasando? Oh, se me olvidó que dejé el sartén en la estufa. Pero entonces llegábamos y no limpiaba. Mi mamá era metícula en que todo el tiempo su casa estaba bien limpia, todo en su lugar, siempre. Y de repente nada. Y mamá, ¿por qué estás esto? No sé. Y no se bañaba, no sé. Y pues la llevamos al doctor. Le digo, ¿qué estará pasando? Y él, porque la había visto, empezó a preguntar unas cosas, pero luego la llevamos a la iglesia y se cayó y se quebró el brazo. Y cuando se quebró el brazo, ahora teníamos que llevarla al doctor como cada semana, cada y él 2 empezó semanas. a descubrir. Y él es el que descubrió. Dijo, tu mamá está diferente. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo esto? Y le decimos, pues no sabemos, no nos habíamos dado cuenta. Dice, le voy a tomar unos exámenes. Y empezó. Y la primera cosa que le preguntó es, ¿tú recuerdas dónde naciste? Y me miró a mí y a mi hermana, porque nosotros fuimos las que la llevamos. Y decía, ¿tú sabes dónde yo nací? Le dije, pero ¿cómo no vas a saber dónde nació mamá? Entonces a ese punto el doctor la puso en las medicinas que se pueden. Y nos dijo a ese tiempo, no hay remedio para esta enfermedad. Pero todavía nosotros no estábamos, pues, ¿qué es esa enfermedad? Sí, no sabíamos ni siquiera qué es esa enfermedad. Y no buscamos resources, ¿cómo se dice? Resources. Los recursos disponibles. Porque todavía no estábamos, pues, esto no es. Mis hermanos, tengo 4 hermanos, ellos decían, ay, lo más está haciendo, es que quiere atención. Pero el doctor nos decía que no. Y siempre cuando se movió de una cosa a otra, llegó al tiempo que ella, cuando murió mi papá, estaba en casa sola. Llegó al tiempo que dijo, pues no puede quedarse sola. Llegó mi hermana a la casa para mirar si estaba bien. Había arrancado todas las puertas por dentro mi mamá. Estaba el smoke alarm, se estaba soñando. Se olía humo de la casa. Mi hermano tuvo que ir por detrás, quebrar la ventana de la sliding glass door de vidrio, sí, para entrar a la casa, porque mi mamá no sabía quién era. No la reconocía a mi hermana. No la dejaba entrar. No la dejaba entrar. Tenía miedo. Estaba temblando. Y en ese punto dijimos, pues no se puede quedar aquí sola. Yo a ese tiempo la moví para acá conmigo, en mi casa.
Y por un tiempo era maravilloso. Tenía a mi mamá en casa, hablábamos de novelas, hablábamos de familia, pero de repente andábamos hablando y dice, le tengo mucho coraje a tu papá, porque tu papá me dejó con 5 niños y se fue a la guerra. Le dije, mamá, usted no conoció a mi papá hasta después de que él regresó de la guerra. Nosotros no decimos hasta después. Y luego empezó a no reconocer los nombres de mis hermanos, que son los mayores. Y de allí empecé a mirar y empecé a hablar y leer de esta enfermedad, y el doctor nos decía, y todavía no se me quería registrar lo que le estaba pasando a mi mamá. Hasta que fuimos aquí al University de Cincinnati, y uno de los doctores allí, especialista, le tomó foto del cerebro y me lo enseñó. Y yo lloré, porque se parecía una pasa que se está arrugando el cerebro de ella. Y lloré, pero ¿cómo puede ser que esta enfermedad, algo que ni siquiera sabemos qué es, que no tiene remedio, que va a tomar la vida de mi mamá? Y era muy duro, pero todavía la tenían en casa. Tuvimos que, mi hermano y su esposa ayudaban con cuidarla aquí cuando yo tenía que trabajar, pero muy pronto supimos que no la podíamos dejar en casa, ni siquiera con mi hermano. Un día él se durmió y ella se salió de la casa, y cuando él fue a buscarla, mi mamá corrió porque no lo conocía. Ay. Entonces, pues, de miedo porque no lo conocía, la trajimos para casa, y busqué los Visiting Angels, que el Alzheimer's Association nos dio lista de gente y organizaciones que podía ayudarnos con alguien que se pueda quedar allí con ella siempre. Ya supimos que no la podemos dejar sola a ningún tiempo. Compramos esos locks que ponen en las puertas, que suena si alguien sale, porque pues si quizás que yo estoy ocupada haciendo algo y ella abre la puerta, tenía que yo inmediatamente saber dónde está, qué está pasando. Un día en el 2012, yo creía que ya la había perdido. Tuvo lo que decía el doctor, dice mini stroke allí en casa. Suerte que yo estaba en casa, porque mi hija estaba allí de 16 años, y yo pensé que la había perdido ese tiempo, pero no. Mi hija vino y dice, mamá, abuela, que estaba y hablaba a ella, mi hija le estaba hablando, y de repente como que oyó la voz de mi hija, y se vino para atrás. Pero en ese punto me dijo el doctor, tu mamá tiene que estar en un centro de cuidado. Centro de cuidado, donde saben, gente que tiene experiencia, que sabe qué hacer con ella. Ya no puedes tenerla en casa. Pero que es un peligro para ella, porque a ella le puede pasar algo. Sí. Y ustedes también por el estrés. ¿No? El estrés, el dinero que tuvimos que poner para cuidarla y todo. Yo algún tiempo tenía miedo que yo iba a perder mi casa, porque yo hago suficiente dinero, pero el costo de las medicinas, de pagarle a alguien que pueda ir venir a cuidarla, por cuando yo tengo que estar trabajando y cuando no tengo nadie allí, para llevarla al mall. Fui a las tiendas con ella y se me perdió. Se fue como un niño, como un niño chiquito que se va, y tuve que llamarle al security, y estaba todos los security del mall, allí de las tiendas, buscándola, y la hallaron en una tienda, pero mamá, ¿qué está haciendo? Pues, ¿qué? No estaba yo buscando, no estaba mirando, y me venía, ¿pues sabes quién soy yo? Sí, ¿quién soy? Yo me quedo en su casa. Ella no sabía que yo era la hija de ella, pero ella sabía que ella vivía en la casa mía. Entonces, tu
tu mamá llegó a un punto en que no podías tenerla en la casa y la llevaste a un centro de cuidado. La movimos para Dallas porque yo sabía, porque a ese punto el doctor me dijo que ya estaba progresando, porque usted sabe que cuando mira en el website del Alzheimer's Association hay varios stages. Sí, hay varias etapas. Etapas donde se van. Y él me dijo, ella está ya, el 7 es el último paso. Y dice, ella está del 6 a 7, aquí en medio, ya no va a durar mucho. Pues me dolió mucho saber eso. Pero yo sabía que ella iba a querer estar en Dallas. Si se iba a morir, allí eso iba a estar, porque ella era su casa y era donde ella nació y donde ella quería morir. Igualmente estar con mi papá, ahí es donde está mi papá. Y la moví, es cierto, en 12 meses ella murió de Alzheimer's. Y ya a ese punto, cuando la moví al centro, ya no hablaba, ya no podía hablar, ya no conocía a nadie. Y mis hermanos tenían coraje conmigo, porque ellos, como no la habían visto progresar de donde pensaba que era tu culpa. Pensaba que era mi culpa, y luego, pues ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué no hiciste eso otro? Dije, vayan, miren, les dimos aquí, mi hermana fue al Alzheimer's Association en Dallas y recogió todos los materiales y les dio, mira, aquí es lo que está pasando. El doctor les dio, aquí es lo que está pasando, miren, tienen que leer, esto es lo que va a pasar, aquí es como se va ella a morir. Y hasta que ellos vieron con sus ojos y leyeron esta información, no podían creer qué es lo que estaba pasando con nuestra mamá. Sí, una de las cosas que queremos hoy, además de conocer tu historia, que muchísimas gracias, que todos lloramos por nuestra enfermedad de nuestra madre, lo más importante es que entendamos, ¿verdad? Conozcamos que nos puedes pasar a nosotros y conocer los síntomas. Yo estaba pendiente leyendo y me quedé impresionada de toda la información que ofrece esta organización, pero la ayuda que ofrece a personas que llaman con preguntas y cómo manejar la enfermedad y el estrés que produce la enfermedad, no solamente a la madre, sino todos, porque usted está toda la familia estresada de que le pueda pasar algo. Para nuestra familia, que somos 6, ahora que esto ha pasado, porque nadie en nuestra familia ha habido sufrido por esta enfermedad. Ahora estamos, ¿quién tiene diabetes? ¿Okay? Mi mamá tenía diabetes, mi papá tenía diabetes, y los dos tenían problema con el corazón, el high cholesterol. Porque una de las cosas que dicen que si tienes diabetes, yo tengo, tienes presión alta, yo tengo, tienes colesterol alto, yo tengo. Eso puede dar ACVs, sí, strokes, y eso son una señal que puede producir Alzheimer. Entonces yo siento que yo solamente leí esta mañana y ustedes también lo pueden buscar esa información, porque si tienen esos síntomas que tú dices, tu mamá tenía diabetes, tu papá, es importante tomar control de tu salud, sí, y por lo menos como algo que dicen es que si se trata a tiempo puede de una forma u otra controlarla, ¿cierto? Sí, sí, porque para mi familia todos ahora estamos, ya tengo un hermano que él tenía diabetes y ya se está controlando. Yo también no tengo diabetes, no tengo high cholesterol, no tengo nada de presión alta ni nada de eso, pero yo ya estoy perdiendo peso, yo estoy cuidando qué es lo que como, yo estoy haciendo ejercicio, toda mi familia estamos haciendo lo mismo, estamos participando en el Alzheimer's Walk porque queremos que la gente sepa que este es un problema que no pensamos, como latinos, ¿qué es esto? No podemos pensar. Sí, tenemos mucha gente que sabemos que tienen diabetes, pero el Alzheimer es algo muy nuevo, muy diferente. Pero somos los número 1 con el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Por eso hoy estamos aquí para que tú tomes control no solamente de tu salud, para de informar acerca de tus seres queridos, si están sufriendo
pérdida de memoria, hay señales que puedes seguir en el sitio de internet, y voy a colocar el sitio, aquí pueden seguir este sitio y pueden ustedes aprender. Hay que ser proactivo, hay que buscar información, porque una de las cosas que no nos va a pasar a nosotros, y todo nos está pasando, no Sí. puede pasar. Sí. ¿Otro mensaje que quieras compartir para concluir la entrevista? Informarse, hablar con el doctor si reconocen síntomas, con uno de sus papás, hermanos. Las señales que se informan, y que vayan a la website del Alzheimer's Association, que tiene mucha información. Tiene videos, tiene información muy importante sobre eso. Sí. Sí, y hablar con el doctor, porque el test, el examen es muy simple, pero lo que nosotros nos pasó es que no creíamos lo que estaba pasando con nuestra mamá y no empezamos el tratamiento temprano. Entonces, por eso también perdimos nuestra mamá. Si pueden, ahorita no tenemos cura para esta enfermedad, pero reconociendo los síntomas temprano, hablando con su doctor, empezando el tratamiento temprano, puede ayudar de que no se progrese rápido. Y luego, como nosotros, usted y yo, que estamos todavía jóvenes, que podemos hacer algo en nuestra vida para prevenir esto que ocurre con nosotros. Bueno, y yo hago ejercicio, monto bicicleta, hago zumba, hago todos los ejercicios, y todavía tengo mis genes que son de la diabetes. Entonces, estamos en una carrera para la salud, pero ¿sabes qué? Tenemos que controlarla, depende de nosotros. Sí, es un ejemplo, y ve un ejemplo, seamos un walk the talk, seamos un ejemplo, y por eso en Mujer Latina Today nuestra salud es una prioridad, y nosotros hacemos todo lo posible para informarlos a ustedes de que tome control, infórmese, en este país existe toda la información. Como mujeres, ese es lo principal, lo que dicen, como mujer latina, yo tengo cuatro hermanos mayores que yo, pero yo fui la que era el líder de esta enfermedad, tomar la información y asegurar que nuestra mamá tenía la atención que necesitaba. Somos las mujeres. Somos las mujeres. Que hacemos la diferencia en nuestra cultura latina. Con ese mensaje nos despedimos. Muchísimas gracias, Mary. Gracias, Feliz de que Lorena. me has dado la oportunidad, muy agradecida de contar tu historia, porque es triste, pero además tiene un mensaje para todos nosotros. Sí. Y es bueno que tu mamá sea un ejemplo para seguir, para que educara a la comunidad hispana sobre la enfermedad de Alzheimer, porque nos puede pasar a todos. De parte de mi mamá, Erlinda Almanza. Gracias.